Hola amados, ¿cómo están? Buenos días. Pues qué gusto estar aquí esta mañana. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor, si me hacen favor. Vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Este pasaje que vamos a leer ahorita lo voy a utilizar a manera de introducción, pero me parece que es muy importante que nosotros podamos enfocar el mensaje de esta mañana a la luz de este versículo. Gloria a Dios. Lo leemos juntos, por favor. Dice así la palabra del Señor: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Dios, que en esta mañana nos permites estar congregados como tu iglesia, como tus hijos lavados y comprados y santificados por tu preciosa sangre, Señor. Muchas gracias, papá, porque podemos reconocer que esta es tu obra, Señor, la que en medio nuestro como iglesia se lleva a cabo en el día a día, Padre. Te suplico, Dios, que el día de hoy, en esta reunión, tú seas glorificado y seas exaltado, pero no solamente al momento en que nosotros estamos reunidos, sino cuando salgamos, que nuestra vida sea una digna representación de ti y que todo lo que hagamos, Padre, sea agradable ante tus ojos. Úsame, Señor, usa mi boca, usa mis palabras para que tus hijos reciban tu palabra de consuelo, de exhortación y de edificación y seamos bendecidos todos. Muchas gracias te doy por este hermoso privilegio para mi vida. Amén. Estoy utilizando este versículo como introducción, pero quiero resaltar dos cosas importantes esta mañana. La primera cosa que quiero resaltar está en el versículo 12. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, pero no que sea glorificado nada más así como en un aspecto un tanto ajeno a nosotros. La idea de que el nombre del Señor sea glorificado tiene una particularidad especial que quiero que ustedes observen hoy ahí. ¿De qué manera sería glorificado el nombre del Señor según el versículo 12? ¿Se ha glorificado en nosotros? Se ha glorificado en nosotros. ¿Saben que una de las cosas hermosas que puede haber de por medio en nuestra vida es el hecho de que la gloria del Señor sea manifestada a través de nosotros? Me encanta esto porque dice la palabra del Señor en el primer versículo que ese es nuestro llamamiento. Fíjense cómo dice el versículo 11, ahí lo acabamos de leer también. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Esta es una oración que nosotros deseamos que siempre esté y que nosotros hacemos por ustedes. Dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ese es su llamamiento. Y cumpla todo propósito. También no solamente es su llamamiento, sino su propósito. El que nosotros glorifiquemos al Señor. Dice propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y entonces la clave de todo esto está en el tercer aspecto que esta pequeña porción el apóstol Pablo menciona. Se refiere a la obra de fe con el poder de Dios. ¿Saben que me encanta mucho la manera en cómo el Espíritu Santo dirige cada reunión? Porque cada uno de nosotros podemos venir con diferentes perspectivas de lo que va a pasar aquí en la reunión. Pero cuando el Espíritu Santo toma en control la unidad, hay una certidumbre de lo que Dios quiere hablar en medio de nosotros. Y una de las cosas es la forma en cómo Noé construyó el arca, y dice Hebreos que no era
como un acto muy, muy lógico y normal. Dice, y por fe Noé construyó el arca, ¿verdad? Parafraseando. Es decir, que muchas de las cosas que nosotros hacemos las tenemos que hacer en estas obras de fe con el poder de Dios. Ahora bien, yo quiero que esta mañana ustedes y yo enfoquemos la fe no tanto como una cualidad de carácter, no solo como una capacidad que Dios nos da, sino yo quiero que la enfoquemos como una actitud de vida. Porque miren, el hecho de que nosotros vivamos o no con fe tiene que ver con la forma en cómo decidimos vivir. Vean lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, aquí Santiago no está escribiendo a personas incrédulas. Santiago está escribiéndole a cristianos. Y a mí me llamó mucho la atención por la forma en cómo se dirige Santiago a los cristianos. Les dice, vamos ahora, sí. Si lo notan ustedes en su Biblia está entre signos de admiración. Y dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Me suena a los planes que nosotros todo el tiempo hacemos. No, sí, mira, dentro de tanto tiempo voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, y mira, y si le echamos ganas podemos juntar y podemos hacer nuestra vida de tal manera, dentro de tanto tiempo mandamos a nuestro hijo a tal escuela y hacemos esto y hacemos aquello, y empezamos a hacer nuestros planes, ¿no? Y en esos planes que nosotros hacemos, ¿dónde está Dios? La pregunta es, cada plan que tú haces, cada estrategia que tú trazas en tu vida, cada situación que tú decides hacer, ¿dónde está Dios en esa decisión? Porque muchas veces nosotros pensamos y evaluamos un montón de cosas sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, si lo que hacemos es avalado o no es avalado por la palabra del Señor. Este versículo tiene un montón de cosas que son dignas de resaltar. Por ejemplo, dice en el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Es decir, empezamos a trazar nuestros planes de vida, casi nos proyectamos por años adelante, ¿no? Y en esa proyección de años adelante, dice la palabra del Señor, no sabes qué va a ser de ti mañana, pero ya nosotros ya estamos ahí haciendo todos los planes, todos los proyectos, todas las cosas. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un momento, por un poco de tiempo, y después se desvanece. Esa es nuestra vida, amados. Dice, pero en lugar de ello, nosotros debemos de decir, si el Señor quiere. Y es aquí donde yo quiero que nosotros nos ubiquemos, amados. No se trata solo de que digamos, primero Dios, ¿no? Como un mantra, así como un cliché, ¿no? Que ya se utiliza de antemano para decir que, sí, primero Dios, voy a hacer tal cosa. Sí, ajá. Y en esa actitud que tú tienes, ¿realmente estás poniendo primero la voluntad de Dios antes de lo que tú decides hacer? Muchas ocasiones nosotros no ponemos la voluntad de Dios antes de lo que nosotros decidimos hacer. Simplemente lo decidimos hacer. ¿Y qué hay de malo en hacer esto? ¿Y qué hay de malo en hacer aquello otro?
Y esa se convierte en una pregunta recurrente en nuestra vida. Y podemos hacer esto, y podemos hacer aquello. ¿Tiene algo de malo? Y pues nosotros a veces cuando alguien nos dice, oye, ¿tiene algo de malo hacer esto? Pues, o sea, si abiertamente está enunciado en una lista de pecados que la Biblia diga eso es pecado, pero probablemente estemos en iniquidad, ¿me explico? Queriendo hacer nuestra propia voluntad. Y entonces, de esto se trata la fe de la que esta mañana queremos hablar. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Estoy en el versículo 16. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Fíjense, la expresión así no deja lugar a dudas. O sea, dice, tu plan, tu proyecto, el hecho de que tú tomes decisiones sin considerar a Dios es una jactancia mala. De acuerdo a eso, de acuerdo a esta pequeña introducción que acabo de dar, quiero que vayan conmigo a Lucas 7, por favor. Y ahí en Lucas 7 es un capítulo hermoso de los evangelios y nos presenta al Señor Jesucristo actuando. ¿Cuántos de nosotros quieren ver al Señor Jesucristo actuar en su vida? Gloria a Dios, queremos que el Señor Jesucristo actúe en nuestra vida. Y ciertamente hay formas en las cuales nosotros podemos asumir nuestro reto y asumir la condición de que el Señor quiere también actuar en nuestra vida. Entonces, Lucas 7, y vamos a leer primero los versículos 9 y 10. Dice así: al oír esto, Jesús se maravilló de él. Es la historia del centurión romano. Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Primera observación importante que quiero hacer: el Señor Jesús se maravilló. Y a mí me impacta mucho el leer aquí en la palabra del Señor que el Señor Jesucristo se maravillara de algo. Y en este caso, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor Jesús se maravillara al ver nuestra fe? Wow, diríamos, ay, sí, el Señor se maravilló de mi fe, pero ¿se maravilló de nuestra mucha fe o de nuestra poca fe? Porque el otro aspecto del cual el Señor se maravilló cuando estuvo aquí en la tierra fue de la poca fe. Se maravilló o de mucha fe o de poca fe. 6:6, si quieren no vayan ahí, yo se los leo. Dice que esto dice del Señor Jesús, Marcos 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se refiere a Nazaret, ¿verdad? Cuando llegó a Nazaret, el pueblo de donde él venía, por eso hasta le decían nazareno, de Nazaret, empezó ahí a seguir su ministerio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que había tal incredulidad en el lugar que hasta el mismo Señor Jesucristo dijo: ¡guau! Impresionante que haya tanta incredulidad. Ahora, yo les pregunto, ¿el Señor Jesús se habrá percatado alguna vez de nuestra incredulidad? Híjole, yo creo que nosotros somos los másters a veces de la incredulidad, porque cuestionamos todo el tiempo lo que Dios hace, cómo lo hace, por qué lo hace, etcétera, etcétera. Y muchas de las cosas que nosotros decidimos hacer en nuestra vida tienen un sentido más hacia lo que nosotros creemos que hacia lo que Dios quiere hacer. Por eso es que muchas ocasiones cuando hablamos acerca de las cosas que Dios quiere hacer o la forma en cómo Dios quiere que nosotros actuemos, muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos un freno para que Dios no actúe.
si Noé hubiera dicho, híjole Señor, pues no, como que nunca ha llovido, o sea, pues yo creo que no va a llover, ¿no? Y pues seguramente tú estás hablando en sentido figurado, ¿no? O sea, va a haber una lluvia pero de bendiciones, ¿no? Va a haber aquí algo así, ¿no? O sea, no, tú no vas a destruir el mundo. Pero ¿saben que Noé asumió no lo que él quería creer? A veces nosotros creemos lo que queremos, no lo que Dios quiere. Entonces, Noé asumió lo que verdaderamente Dios estaba diciendo y lo que Dios quería hacer con él. Entonces, muchas veces nosotros cambiamos eso, ¿verdad? Y no le damos ni el sentido ni la forma correcta a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo quiero que hoy tú pienses, ¿de qué quieres que Dios se maraville? ¿De tu mucha fe o de tu poca fe? Porque en ambos casos el Señor se maravilló. Dicho lo anterior, empezamos nuestro pasaje. Dice el versículo 1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta es la manera en cómo nuestro todopoderoso Señor actúa. ¿Sabes que Dios no necesita nuestra fe para actuar? Él es el todopoderoso. Él no necesita que tú creas o no creas para que Él actúe. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Que muchas veces nosotros anulamos el que Dios actúe porque nosotros los cristianos tenemos un llamado a manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. Ese es el llamamiento. ¿Se acuerdan que eso fue lo que leímos en nuestra lectura inicial en Tesalonicenses? Ese es nuestro llamado: mostrar la gloria de Dios en nuestra vida. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros sí queremos realmente que Dios manifieste su gloria en nuestra vida? Porque esa es otra de las cosas. Muy probablemente nosotros no querramos. Y es aquí donde entra lo que decíamos al principio cuando leímos lo de Santiago. ¿Qué pasa con ustedes? Aquí los que dicen: hoy traficaremos, hoy compraremos, hoy venderemos, hoy haremos, y mañana iremos y haremos un montón de cosas, cuando no saben lo que tendrá de sí el día de mañana. La actitud del centurión romano es como la que cualquiera de nosotros podría tener, pero no tiene. Todos nosotros enfrentamos problemas, ¿verdad? Todos nosotros enfrentamos situaciones en nuestra vida. ¿Qué tipo de situaciones enfrentamos? A veces las situaciones propias las vemos como las más difíciles, las más complicadas, las más angustiantes, y las de los demás no son nada complicadas, ¿no? Las propias son las difíciles, ¿no? Entonces encontramos aquí uno de los asuntos que a mí me manifiestan más la forma en cómo Dios quiere actuar en nosotros. El centurión romano tenía una situación con una persona entrañable para él.
Era su siervo, pero también era alguien a quien él amaba muchísimo. Y este centurión tenía un siervo que estaba a punto de morir. ¿Ustedes han tenido alguna necesidad en el estado de salud de alguien a quien ustedes aman? ¿Qué es lo que se siente? Se siente mucha preocupación, se siente la impotencia de que quieres que tu ser amado no sufra, quieres que la persona salga rápido de esa situación, te preocupa el dinero, te preocupa si estás tomando las decisiones correctas, te preocupan una serie de cosas ahí basadas en el hecho de que estamos impotentes. Ahora, ¿en cuántas situaciones de nuestra vida nosotros nos vemos impotentes? Pues llámese cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de las cosas que nosotros creemos querer o necesitar, nos vemos impotentes porque no todo está bajo nuestro control. Es más, simple y sencillamente, en la relación de esposo y esposa, somos impotentes porque yo quisiera que mi esposa me entendiera lo que yo le quiero decir. Y sin embargo, cuando yo le digo algo a mi esposa, me entiende completamente lo contrario. O al revés, ¿no? Las esposas que quieren que los espositos actúen de cierta manera o hagan algo o crean de cierta determinada o cual manera algo, y los espositos no pescamos las cosas, ¿no? Nos quedamos desconectados de lo que la esposa quiere. ¿Y a poco no se siente mucha impotencia? Te quiero decir esto y no me entiendes, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el asunto? Que las circunstancias de nuestra vida se muestran claramente, están puestas claramente para que nosotros ejercitemos esta fe como actitud. No ejercitemos la fe, sí, yo creo que tú eres Dios y que tú eres... Necesitamos, ahorita vamos a notar qué cosas son las que el centurión romano puso en práctica en esa actitud de fe. Tomen nota, por favor. Dice, versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí, por ejemplo, yo les pregunto, ¿el centurión romano sabía que Jesús podía sanar a su siervo? Claro, ¿eso es fe? Eso es fe. El centurión no estaba aquí cuestionando si Jesús podía o no podía sanar a su siervo, ¿verdad? Y por eso inmediatamente le dijo a los ancianos, vayan por favor y suplíquenle que venga. Suplíquenle que venga para que vea a mi siervo que está muy enfermo, casi muerto. Ellos, los ancianos, vinieron a Jesús, estoy en el versículo 4. Vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Y yo me imagino ese ruego con solicitud. Señor Jesús, por favor, mira. Fíjense, así debiera ser un ruego con solicitud. Pero vean la forma en cómo rogaron. Rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Yo veo aquí un tanto de arrogancia, ¿verdad? Porque el supuesto ruego de los ancianos estaba dirigiendo el favor de Jesús hacia el siervo como se lo merece. Hizo méritos para que tú ahora vengas y lo ayudes. ¿Y cuántos de nosotros, cuando enfrentamos las situaciones de problemas en nuestra propia vida, decimos, pues es que, Señor, ¿dónde estás? Tienes que venir a ayudarme. Yo no soy mala gente. Yo hago bien, diezmo, voy a la iglesia, por favor, Señor. No seas así, ahora no me dejes en medio de este problema. Y entonces nos amargamos contra Dios. Porque creemos que el Señor Jesús está obligado a venir a ayudarnos y resolver nuestro problema, porque nosotros hemos cumplido con
tal o cual cosa. Esta era la actitud de los ancianos, no del propio centurión, sino de los ancianos que fueron representando al centurión, que entre comillas eran personas de alta posición en la esfera religiosa de la nación, de tal manera que ellos hasta estaban agradecidos porque les había construido una sinagoga. ¿Era malo que el centurión les construyera una sinagoga? No, lo malo de eso es tomar esa ancla para decir, Señor, ahora tú me tienes que ayudar, o tú tienes que ayudar a la persona que hizo esto, que hizo aquello. Entonces, muchas veces nosotros tomamos esa actitud. Sin embargo, fíjense la respuesta que el Señor Jesús dio a ellos. Estoy en el versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Es decir, aquí volvió el centurión ya no a esos ancianos de entre los judíos. Los ancianos entre los judíos no eran viejitos, eran de alta posición, se les reconocía como personas de alta posición entre el judaísmo. Pero aquí manda amigos, envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes. Y fíjense el cambio de actitud, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y en esa pura frase vemos infinidad de cualidades de carácter, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, la humildad. Cuando el centurión dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, mientras por el otro lado los ancianos estaban diciendo, Él es digno de que le concedas lo que pide, por el otro lado, estos amigos venían con las palabras del centurión, no soy digno de que hagas esto. Aquí encontramos una gran actitud de fe en la vida de una persona que quiere caminar en los caminos del Señor y que quiere que su fe sea llevada a otro nivel. Fíjense, ni siquiera se consideraba digno de que el Señor entrara bajo su techo, o sea, de que estuviera con él. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y después, pero di la palabra y mi siervo será sano. La humildad, amados, es una de las cualidades más importantes. No es que clasifiquemos unas más, otras menos, pero partiendo del hecho de que dice la palabra del Señor que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, es tan importante porque en el detonante de nuestra vida cristiana, nosotros podemos resistir la gracia de Dios a través de la soberbia. Es decir, más bien dice el Señor, que siendo nosotros soberbios, el Señor nos resiste, y veíamos que la manera en la cual se da la resistencia es como un término donde el Señor se para firmemente, es un término utilizado en la milicia, se para firmemente y se pone en oposición de las personas que quieren avanzar. Entonces, en este caso, tú quieres avanzar, tú quieres lograr algo, pero estás en la soberbia, estás mostrando que no necesitas a Dios, que quieres hacer tu voluntad. Entonces el Señor se para firmemente y dice, yo resisto a los soberbios, los resisto. Se para firmemente. ¿Y cuánto podremos avanzar si el Señor nos resiste en nuestra soberbia? Nada, completamente nada. Por eso es que muchas veces cuando vemos no solamente raíces de amargura, sino raíces de soberbia en nuestra vida, híjole, qué triste es, porque es cuando más sequedales, cuando más dolor podemos experimentar en nuestra vida. Y tristemente, lo que Dios quiere hacer en nosotros
quede hecho a un lado porque Dios nos está resistiendo. Entonces, muchas veces, amados, queremos recibir algo basados en la esfera de nuestros méritos propios. O porque yo he hecho esto, o porque yo he hecho aquello, porque soy muy bueno, porque yo no he pecado, porque yo he cumplido, porque yo he dado, Y empezamos a pensar en cuántos méritos nosotros tenemos. Aún inclusive nos sentimos firmes o establecidos en una teología que humanamente hemos aceptado como la válida, como la correcta, una teología en la cual nosotros creemos que nuestra propia voluntad es la buena. Entonces, ese fue el primer aspecto de la actitud del centurión que lo llevó a recibir un milagro de parte del Señor. La segunda actitud del centurión la encontramos en el versículo 7. Fíjense cómo dice aquí: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Continúa el 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Hay dos cosas importantes en esto que quiero mencionarles. La primera es, decíamos, el centurión romano, al enfrentar esta situación, sabía de manera clara e indudable que el Señor Jesús podía hacer un milagro. Por eso le dice: ni aún me tuve por digno de venir a ti. La segunda cosa que el centurión romano mostró en esto es lo que viene a continuación. Dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. Y aquí en estas pocas palabras, son no más de 10 palabras, di la palabra y mi siervo será sano, está: Señor, yo sé que puedes, pero ¿tú quieres hacer este milagro? ¿Tú quieres obrar en mi vida? ¿Tú quieres que mi circunstancia sea resuelta de esta manera? Y esta es una de las claves en la actitud de fe más importantes que nosotros podemos tener. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. La actitud del Señor Jesús al estar en Getsemaní fue una clara evidencia, ¿verdad? Cuando el Señor estaba orando: si es posible que pase de mí esta copa, Señor, te lo suplico. Yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento tal que tenía, a tal grado que su sudor traía gotas de sangre también. Y sin embargo después termina el Señor diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el centurión romano está esperando la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros esperamos la voluntad de Dios en algo que creemos que necesitamos? Muy pocas veces. O sea, queremos lo que queremos ya y no podemos esperar a mañana, ¿verdad? Lo queremos ya porque lo queremos. Ni siquiera es tanto porque lo necesitamos, es porque lo queremos. Y en muchas ocasiones nuestra actitud se manifiesta así hacia las otras personas y se manifiesta así ante Dios. Por eso es que cuando dice el centurión: di la palabra, el centurión está diciendo: Señor, muéstrame que quieres hacerlo. Y entonces, de manera práctica, hoy nosotros, ¿cómo sabemos que Dios quiere hacer algo? ¿Cómo tú puedes saber que Dios quiere hacer algo en tu vida? La clave está en la palabra, en rema. Di la palabra, es un rema, ¿verdad? Por eso, si nos vamos al original griego aquí, cuando le dice al centurión: di la palabra, está diciendo: di el rema y mi siervo será sano. Y entonces
Nosotros solamente podemos saber que es voluntad de Dios cuando tú, basado en una promesa que Dios te ha hecho en la palabra del Señor, tú vienes a Él. Señor, tengo esta necesidad, pero di la palabra. Y entonces es una de las cosas que yo les aconsejo mucho hacer, amados, que ustedes, si tienen una necesidad y están orando al Señor en esa necesidad, le digan al Señor: Señor, pero di la palabra, di la palabra. Y la manera en la cual tú vas a saber esa palabra venida de la mano de la boca del Señor es yendo a la Escritura. Yendo a la Escritura. Y no es así como que digas: a ver, Señor, di la palabra y pum, aquí la abrimos y sí, ahí está. No es así. Es en una vida constante, de devoción, de búsqueda de Dios, de que subrayes textos dorados para tu vida de la palabra de Dios, que no dejes pasar un día sin que leas la Biblia, que no dejes pasar un tiempo de necesidad donde tú digas: a ver, Señor, ¿qué tienes que decirme? Y tengas en tu disciplina de lectura tu hábito de leerlo todos los días, porque cuando tú lo lees todos los días, tú estás subrayando los remas que Dios está diciendo: sí, hijo, yo quiero hacer eso contigo. Sí, hijo, yo quiero que hagas esto. Sí, hija, quiero que hagas aquello otro. Y yo quiero hacer esto en tu vida. Y yo quiero dirigirte de tal manera. Y yo quiero que tú ahora vayas y digas por allá. Y no lo hagas por tu propia iniciativa. Eso es lo que el centurión romano estaba mostrando. Por eso, amados, quiero terminar con el versículo que está en San Juan 15:7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras, remas, permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Ahí está una de las claves principales en la palabra del Señor. Si tú quieres ver actuando en tu vida al Señor Jesús, dice: permanece en Él, sus palabras permanezcan en ti, y entonces sus palabras se refiere a sus remas, permanezcan en ti, entonces pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero evidentemente, amados, hay aspectos que pueden frenar y tienen un potencial terrible en la vida de las personas. Es la rebeldía como rasgo, como actitud, como pensamiento, la rebeldía, lo que frena el obrar de Dios. El centurión romano apeló a una condición que él estaba manifestando en su vida para que el Señor Jesús actuara a favor de él, porque le dice en el versículo 8, ya estoy otra vez en Lucas 7, le dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Entonces aquí el centurión romano empieza a mencionarle en qué está basada su conducta, en qué está basado lo que él está diciendo, lo que él está pensando. Le dice el centurión: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Por eso el centurión previamente le había dicho al Señor Jesucristo, el centurión al Señor, le dice: di la palabra, da tu orden, y estoy seguro de que mi siervo sanará. ¿Sabes que en muchas ocasiones esa raíz de rebeldía opera en nosotros y no nos damos cuenta? Cuando estamos nosotros mismos resistiendo al Señor y el Señor nos dice: hijo, quiero que camines conmigo. No, Señor, ¿y para qué? De verdad, hijo, te conviene caminar conmigo. Tengo regalos maravillosos que darte. Tengo cosas hermosas que hacer contigo.
¿Y qué es lo que nosotros hacemos? No, Señor, es que aquí tú dices esto, pero distorsionamos lo que la Biblia dice. Porque muchas veces nosotros no dejamos que la Biblia diga lo que Dios quiere decirnos, sino queremos que la Biblia diga lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros nos favorece por nuestra manera de entenderlo, por la forma en cómo, sin que nosotros podamos recibir de parte de Dios una revelación certera de lo que Dios está queriéndonos hablar a nosotros. Miren cómo dice el Salmo 14, Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Ustedes creen que un cristiano puede entrar en esta descripción? Sí, como cristianos podemos entrar en esta descripción, porque este necio del cual habla este versículo no es un necio que solamente muestra su necedad hablando con palabras que salen de su boca. Muestra su necedad con las actitudes de su corazón. No se trata de que el necio se la pasa diciendo todo el tiempo, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Entre los mismos cristianos que decimos que Dios sí existe, con nuestros propios actos de rebeldía, con nuestras propias actitudes de separación, con nuestras propias actitudes de falta de humildad, estamos mostrando que Dios no existe. Por eso es que dice aquí, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces nosotros como cristianos tendríamos que revisar qué tipo de actitudes tomo cuando en mi vida cotidiana niego la existencia de Dios. Tú en tu vida cotidiana, ¿cuántas cosas haces que son cotidianas, que tal vez tengan o no tengan mucha trascendencia, solamente las hacemos? Y si tú analizas esto, tienes que llegar a una conclusión. Muy probablemente estés diciendo en tus actitudes, no hay Dios. Estás reconociendo que no crees que Dios está presente en tu vida cuando tú haces lo que haces o piensas lo que piensas. Y entonces el centurión romano tomó una actitud de sumisión a la autoridad, de entendimiento de lo que la autoridad quiere hacer, y entonces decía el centurión romano, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Esos soldados bajo las órdenes del centurión romano eran personas que si el centurión decía hay que sentarse, ellos se sentaban. No preguntaban por qué, ¿verdad? Solamente se sentaban. Hay que ir, y los soldados corriendo iban. ¿Por qué, señor? Oye, pero ¿por qué hay que ir? ¿O qué? Solamente vayan. Levántense. Tal cual o cual orden, los soldados obedecían. Y el Señor Jesús es la máxima autoridad sobre toda la creación. Cuando nosotros escuchamos una palabra de parte del Señor, ¿qué hacemos? Nos sometemos a la autoridad del Señor Jesús, o simple y sencillamente dejamos pasar lo que Él diga como lo dice. Si en nuestra actitud está el hecho de decir, pues lo dice el Señor Jesús, pero pues yo no quiero hacerlo. A veces no lo decimos así como el necio dice en su corazón, no hay Dios. Simple y sencillamente actuamos. Simple y sencillamente actuamos. Entonces, la fe del centurión romano tenía varios ingredientes que tenían junto con esa fe, muchas actitudes que hicieron que el mismo Señor Jesús se maravillara y dijera, ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y la obra que el Señor Jesús hizo es que cuando regresaron estas personas a su casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Finalmente, la circunstancia es solamente una circunstancia puesta por Dios para que tú realices el gran llamado para el cual fuiste creado. Es un llamado para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Quiero, por favor, que volvamos al texto inicial, al de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1, para terminar esta predicación. Dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. ¿Esto requiere oración? Sí requiere oración, amados. Es algo que va en contra de nuestra naturaleza, el que nosotros podamos realizar lo que viene a continuación, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y fíjense cuál es este llamamiento: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahí está el llamamiento, lo que viene, versículo 12: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y luego dice: y vosotros en Él, que también nosotros seamos llevados al más alto nivel en término humano del que podríamos tener. Y vosotros en Él, y que cuando tú tengas buenos resultados, cuando tú tengas la bendición de Dios sobre tu vida, digas: es por la infinita gracia y misericordia de Dios. Por eso dice el final del versículo 12: por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que, ¿cuánto quieres tú que ese llamado en tu vida se cumpla? Si tú crees que este llamado no es para ti, probablemente, ¿verdad? Probablemente tengamos que revisar si hemos nacido de nuevo, inclusive. Si este llamado a recibir, a manifestar la gloria de Dios, no lo percibimos, o sea, no, pues yo he sido llamado a vivir feliz en mi vida. ¿Ustedes creen que ese sea nuestro llamado? ¿Ustedes creen que haya mucha gente buscando eso, aunque diga que cree y que confía en Dios? Sí, no, sí, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y estamos así, pero realmente lo que nuestra actitud indica, nuestras palabras dicen una cosa y nuestra actitud indica otra. Así que yo quiero que esta mañana nosotros, tomando como base esta primer historia de fe en Lucas, caminemos en estos días tomados de la mano del Señor, buscando que su gloria se manifieste en nuestra vida. Ese es nuestro gran llamado. No es a vivir felices, a tener mucho o poco dinero, a tener posesiones, a veces en la persecución de logros de nuestra vida, queremos que nuestros hijos no sufran, ¿verdad? Decimos: no, es que tienes que ser alguien de provecho, alguien de bien. Mira, estúdiate una carrera y estudia tantos años y haz, y ven y todo. Y entonces, al pensar en eso, ¿dónde está la gloria de Dios en ello? Muchas veces nuestras metas no muestran la gloria de Dios, muestran lo que nosotros queremos, que es que nuestra propia voluntad se realice. Sabemos que Dios es grande en misericordia y grande en amor, y que muchos de nosotros, cuando vivimos nuestras circunstancias, esas circunstancias nos llevan a no ser personas que busquemos el que Dios sea reconocido, el que Dios sea glorificado, el que Dios muestre su poder o haga su voluntad. Y yo creo que hoy uno de los llamados grandes no solamente es a tener la fe en esa concepción inicial
que es correcta y que es válida de fe en cuanto a tener esa certeza de lo que se espera y a tener esa convicción de lo que no se ve, sino tiene que ver más allá con una actitud en la vida de nosotros como creyentes. Cada creyente debe de tener una actitud de vida. Y yo quisiera que ahorita, en estos instantes que vamos a orar, cerremos nuestros ojos un momento y reflexiones en tu día a día, en los últimos días que tú has vivido, que tú has experimentado. ¿Cuántas cosas han sido hechas no por tu confianza y tu dependencia de Dios para darle gloria a Él, sino se han hecho porque tú crees que es correcto, porque tú crees que lo necesitas, porque tú crees que esa es una solución para tu vida? Y si tú has tomado decisiones basado o basada en pensamientos donde has excluido a Dios, ¿podrías mostrármelo a mí y al Señor levantando tu mano y pidiendo al Señor en esta oración que el Señor nos perdone y cumpla su llamado a nuestra vida? Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias te damos por el ejemplo hermoso de este hombre. Era un gentil para la religión, era un gentil que no había conocido u oído hablar de ti en los primeros años de su vida, y sin embargo, él entendía muchos de los principios que rigen tu manera de actuar y de relacionarte con nosotros como tus hijos. Hoy queremos aprender, Señor, que no solamente se trata de decir que creemos o de decir que tú existes y que tú eres Dios, sino se trata realmente de que nuestra vida muestre esa confianza y esa fe en ti. Perdónanos, Señor, si en algunos de los años o de meses o de días de vida cristiana que podamos tener, no hemos mostrado esa fe y esa confianza en ti, no hemos mostrado esa humildad, esa obediencia a tus principios y a tus mandamientos. Perdónanos, Señor, y queremos que tu voluntad se exprese en nuestra vida. Ayúdanos para que seamos no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra. Guíanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y queremos, Dios, que tu llamado se cumpla plenamente en nosotros. Te lo suplicamos y te damos muchas gracias. Amén.